Bueno, entonces para la clase de hoy vamos a empezar con este texto que abarca las preguntas 46, 47, 48, 49 y 50. Es decir, vamos a responder 5 preguntas y primero vamos a ir directamente con la pregunta número 46, que dice indicar una relación de causa-consecuencia. Es una relación, expresar la progresión paralela de dos acciones, es decir, acciones que se dan al mismo tiempo, señalar que ha llegado al límite de una situación, entonces estamos viendo que aquí nos dice límite, o mostrar la proporción de lo que ocurre o en la que ocurre algo. Y entonces nos dice la pregunta. En la frase, puedes clasificar los peces a medida de que los vayas encontrando. ¿Qué función cumple el conector a medida que? Y entonces aquí tenemos este conector que nos dice como puedes clasificar los peces, eso es una acción, clasificar, a medida que, entonces, ¿qué sucede acá? Y luego dice los vayas encontrando. Y entonces, ahora sí, vamos a leer qué es lo que nos está diciendo el texto de arriba, o pues prácticamente toda la parte del contexto para poder identificar de qué nos están hablando. Ahora sí, entonces en este caso el texto lleva como título cómo identificar peces bajo el agua. Y nos dice que imagina que estás bajo el agua, buscando un tipo de pez en particular. Si no sabes lo que come o dónde vive, es difícil que lo logres encontrar. Sin esa información es probable que nades de un lado a otro, sin tener un rumbo definido ni una ruta de búsqueda. Sabiendo más acerca de las especies que deseas identificar, seguramente podrías aprovechar mejor tu tiempo bajo el agua. Listo. Ahora nos dice que lo primero que debes hacer para identificar un pez es buscar características que permitan clasificarlo en una de las 12 familias existentes. Entonces aquí nos están diciendo que hay 12 familias de peces. Con la práctica es muy posible que aprendas a centrarte en las especies más representativas de cada familia y logres diferenciar cada especie según su forma, color, hábitos alimenticios y el lugar en el mar en el que habita. Entender estas características esenciales, junto con la información básica acerca del entorno marítimo en el que te encuentras, es clave para que puedas identificar a la mayoría de los peces. Bajo el agua puedes clasificar los peces a medida de que los vayas encontrando. Al momento de clasificarlos es importante que tomes notas de identificación en tu cuaderno acuático. Una buena técnica de reconocimiento de peces consiste en dividir tu cuaderno en casillas, asignar una casilla para cada familia y anotar dentro de cada casilla las especies de peces o las especies de peces que vayas encontrando que pertenezcan a ese grupo familiar. Deja un espacio para dibujar y anotar las características físicas de los peces y búscalos en la enciclopedia al salir del agua. Listo. Entonces vamos ahora sí con la pregunta número 46 que nos dice, en la frase puedes clasificar a los peces o puedes clasificar los peces a medida de que los vayas encontrando, ¿qué función cumple el conector a medida que? Entonces, una relación causa-consecuencia, la progresión paralela de dos acciones, señalar que se ha llegado al límite de una situación o mostrar la proporción en la que ocurre algo. A medida que los vayas encontrando, ¿qué pasa? Y entonces ahora sí, ¿cuál crees que es la respuesta? Yo creo que es la D. La de mostrar la proporción en lo que ocurre algo. O sea que a medida que vaya pasando algo, bueno, y entonces vamos a ver qué función tiene el conector loque pues para esta oración. Y en ese sentido, la respuesta se basa, si nosotros nos damos cuenta, o sea, aquí nos está diciendo, por ejemplo, voy a señalarlo con otro color para que se pueda ver. Nos dice que podemos clasificar los peces, o sea que aquí podemos clasificar estos peces a medida que los vayas encontrando.
Y entonces este a medida nos dice cómo. Cada vez que encuentres un pez, o sea, esto sería como, o sea, ¿cómo explicarlo? Nos está diciendo en este caso como, si encuentras un pez, a medida de que lo encuentres, clasifícalo. Pero si yo no encuentro un pez, pues no lo voy a poder clasificar, lógicamente. Y entonces, ¿será que eso es una causa-consecuencia? ¿Es una progresión paralela de dos acciones? ¿Es el límite de una situación o es la proporción en la que ocurre algo? Una causa-consecuencia. Y entonces, si nosotros nos vamos con, digamos en este caso, la D no sería porque nos dice mostrar la proporción en la que ocurre algo, pues proporción no es tanto porque si te das cuenta nos está pidiendo más que nada es el conector. A medida que. Y entonces, si nosotros nos vamos con esto, la proporción ocurre en dos instancias, que es la clasificación y encontrarlo. Entonces, ahí hay dos momentos o hay dos acciones. La primera acción es encontrarlos para posteriormente clasificarlos. La A, que nos habla de la causa-consecuencia. Si yo encuentro el pez, entonces el pez va a poder clasificarse. Y podría ser, de hecho es una muy buena idea, porque dice, los clasificas a medida de que los vayas encontrando. Pero suponiendo que yo digo que es una relación causa-consecuencia, la relación, el lo que, o en este caso a medida que, tiene una expresión más profunda, que no es tampoco, o sea, no es la C y no es la D, está entre la A y está entre la B. Pero la respuesta para esta primera pregunta es la B. ¿Por qué la B? Porque la B nos está diciendo expresar la progresión paralela. La progresión paralela en este caso es, yo puedo clasificarlo a medida de que lo encuentre, pero si no lo encuentro, no lo puedo clasificar. Entonces, en este caso, no sé si se logra entender por qué se habla de progresión, porque es como que te dice, primer paso, encuéntralos, segundo paso, clasifícalos. Y entonces, si eso fuera una causa-consecuencia, como el decir, si yo clasifico al pez es porque lo encontré, la causa-consecuencia, digamos en la cotidianidad, en lo que ocurre comúnmente en la vida cotidiana, eh, de causa-consecuencia es que, por ejemplo, yo diga que Pepito, es un ejemplo, Pepito fue a jugar fútbol. Y entonces cuando fue a jugar fútbol le dieron una patada y de repente ya no puede caminar porque le duele el pie, por decir algo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia en este caso es el dolor. ¿Cuál fue la causa? El golpe. O sea que sin golpe no hay consecuencia. O en este caso, sin causa no hay consecuencia. Es decir, que si no está la primera, no puede haber la segunda. Pero mira que cuando nos dice, puedes clasificar los peces a medida que los vayas encontrando, si esto fuera causa-consecuencia, o sea, la relación de causa y consecuencia, sí, pareciera muy cercano a la causa-consecuencia. Pero fíjate que, por ejemplo, no siempre, o en este caso, yo puedo clasificar a los peces también si alguien más los encuentra. O en este caso yo puedo encontrar un pez y no saber qué tipo de pez es y por tanto no poder clasificarlo. Porque si yo soy un inexperto, como lo dice acá, por ejemplo, si no sabes de nada y recién estás empezando, pues imagínate que yo encuentro el pez y claro, yo que no lo sé, no lo podría clasificar. Pero otra persona que de pronto sí sabe, sí lo podría hacer. Entonces, claro, la causa-consecuencia está ahí como encontrar el pez para poderlo clasificar, pero fíjate que expresa más bien es una progresión paralela de dos acciones. ¿Cuál es la primera acción? Clasificar. ¿Cuál es la segunda acción? Encontrarlo. ¿Y por qué es una progresión paralela? Porque si yo lo encuentro, o si yo lo encuentro, lo puedo clasificar
o yo lo puedo clasificar en la medida en que lo encuentre. No sé si con eso me explico un poco por qué la respuesta es la B. Sí, sí, comprendí. Listo. Entonces vamos a pasar a la segunda pregunta, que es la 47. Ay, discúlpame. Yo normalmente suelo subrayar bastante, precisamente digamos como para hacer anotaciones, que luego uno va a tener en cuenta a la hora de responder. Listo. Vamos entonces ahora con esta, que nos dice, para identificar peces debes tener conocimiento sobre ellos, es necesario usar el tiempo bajo el agua para divertirse, para aprovechar el tiempo bajo el agua debes buscar peces o es necesario saber identificar peces para gastar menos tiempo. Y entonces ahora nos está diciendo, la pregunta específicamente nos está diciendo, ¿cuál de las siguientes opciones resume lo que dice el enunciado? Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Y una forma para saber qué nos dice el enunciado es, digamos, identificar las palabras clave. Lea el siguiente enunciado del texto. Sabiendo más acerca de las especies, o sea, si yo sé más de las especies que deseo identificar, seguramente podría aprovechar mejor el tiempo bajo el agua. Es decir, que si yo sé de especies que quiero identificar en el río, en el mar o donde fuera, pues podría aprovechar mejor el tiempo en el agua porque pues se haría más que. Y entonces, ¿cuál sería? Para identificar peces debes tener conocimiento sobre ellos, o sea, nos están pidiendo en este caso un resumen de lo que dice el enunciado. Es necesario usar bien el tiempo bajo el agua para divertirse, para aprovechar el tiempo bajo el agua debes buscar peces o es necesario saber identificar peces para gastar menos tiempo. ¿Y cuál crees que sería? Eh, es necesario saber identificar a los peces. La D. La D. Y entonces la voy a señalar. ¿Qué nos está diciendo de todo esto que pareciera que todo fuera palabra clave? Pues mira que en este caso hay palabritas que son más claves que otras. Como por ejemplo, acerca, identificar, aprovechar y agua. Yo con estas cuatro palabras puedo decir, sí, en este caso, o sea, puedo construir una oración o un resumen donde me diga, por ejemplo, si yo sé de especies y puedo identificarlas, podría aprovechar mejor el tiempo bajo el agua. Si sé de especies y las identifico, puedo aprovechar mejor el tiempo bajo el agua. Entonces empiezo con la A. Para identificar peces debes tener conocimiento sobre ellos. Esto es cierto, pero mira que en resumen nos está diciendo que si yo supiera y entendiera cómo se clasifican las especies, pues podría aprovechar mejor el tiempo. Pero aquí solamente nos dice, para identificar peces debes tener conocimiento sobre ellos. Y sí, es una idea cierta, pero no tan cierta a medida de resumen. ¿Por qué? Porque el resumen también nos habla de cómo yo utilizo el tiempo bajo el agua. Entonces, el resumen no puede ser tan resumen que me saque una palabra clave, por eso te decía que esta sería otra palabra clave, que es el agua, entonces por eso no sería la A. La B, es necesario usar bien el tiempo bajo el agua para divertirse, necesario usar bien el tiempo y entonces si tú te das cuenta, la B te está diciendo, es necesario usar bien el tiempo bajo el agua para divertirse, pero usar el tiempo bajo el agua es algo muy global, porque yo puedo utilizar el tiempo bajo el agua para simplemente divertirme y no cazar peces. Y entonces, ¿dónde queda saber acerca e identificar a los peces? O sea, en este caso tampoco sería la B porque no te está hablando de los peces. La A sí te habla de los peces, pero no te habla del tiempo. Aquí te habla del tiempo, pero no te habla de los peces. Entonces, por eso no sería la A ni sería la B. Ahora la C. Para aprovechar el tiempo bajo el agua debes buscar peces. Entonces, para aprovechar el tiempo bajo el agua debes buscar peces. Pero yo me imagino, por ejemplo, si yo digo, y si estoy bañándome, entonces si yo me estoy bañando, debo aprovechar el tiempo bajo el agua para buscar peces. ¿Dónde voy a encontrar peces? Entonces, no sé si con eso me hago entender que al punto al que tiene que ir el resumen, o en este caso, es direccionar la acción de la persona en un espacio de tiempo que pues no sea tan global, porque yo puedo estar bajo el agua cuando llueve, entonces yo estoy debajo del agua o estoy bajo el agua cuando llueve y entonces debo buscar peces cuando está lloviendo. No. Entonces en este caso todas estas se vuelven bastante globales y la respuesta más acertada o la más cercana a la respuesta sería la D. Es necesario saber identificar peces para gastar menos tiempo. Si yo sé que puedo identificar peces,
¿qué puedo hacer? Voy a gastar menos tiempo. Y listo. ¿Gastar menos tiempo dónde? Pues ¿dónde se identifican los peces? Pues ni modo que yo identifique los peces, no sé, en las montañas. Obviamente, al decir identificar peces, yo ya estoy refiriéndome a que los peces están en el agua y por tanto, pues el resumen sería no, no tan lejano de la realidad. Entonces la respuesta en este caso sería la D. La D es necesario saber identificar peces para gastar menos tiempo. Y es el resumen más acertado porque si te das cuenta, utiliza las cuatro palabras clave que había señalado. Acerca, identificar, aprovechar y en este caso agua, que pues se encuentra también implícita dentro de la composición de identificar. Listo. La 48 nos dice describir el procedimiento, informar sobre el uso del cuaderno acuático. O sea, cuando yo digo describir, yo describo, cuando a mí me dicen describa, por ejemplo, describa cómo es su casa. Ah, mi casa tiene dos ventanas, tres puertas, dos habitaciones, está pintada de verde. Entonces, cuando yo describo, doy características y en este caso me dice el procedimiento. Entonces estoy detallando o contando cómo sea el procedimiento para identificar a los peces en la A. En la B, informar, dice informar sobre el uso del cuaderno acuático. Entonces es como cuando uno compra algo y le llega el manual. Entonces el manual te va a explicar cómo se da el uso del celular, bueno, de lo que fuera. Y entonces si yo estoy, o en este caso está informando, informando no es lo mismo que describir. Porque cuando se describe, o en este caso, algo me puede describir y asimismo algo me puede informar, pero son acciones distintas. Porque describir es ir uno por uno, luego informar es dar la información general y en este caso dice el cuaderno acuático y aquí nos habla de peces. Ahora, la C, sugerir una técnica de identificación de peces. Sugerir una técnica es como cuando a uno le cuentan y le dicen, vea, se puede hacer así, de esta manera, de esta otra manera. Y la D es poner una técnica para el estudio de peces. Entonces, en este caso, cuando se expone, exponer es cuando uno hacía exposiciones en el colegio, que lo que hacía era explicar. O sea, en este caso, exponer es lo mismo que describir, pero con la diferencia de que la acción la hace una persona. O sea, en internet, todo en internet me puede describir cualquier cosa, pero si se expone es porque alguien lo está explicando. ¿Listo? Entonces la pregunta me dice, en el texto, ¿cuál es la función del enunciado? Deja un espacio para dibujar y anotar las características físicas de los peces que no reconozcas y búscalos en la enciclopedia al salir del agua. ¿Cuál es la función? Dejar el espacio para dibujar y anotar las características físicas y luego buscarlas en las enciclopedias al salir del agua. Describir el proceso de identificación de peces, informar sobre el uso del cuaderno acuático, sugerir una técnica para identificación de peces o exponer una técnica para el estudio de peces. La C. Sugerir una técnica de identificación de peces. Sugerir. Deja un espacio para dibujar y anotar las características físicas. Entonces, cuando yo tengo el espacio, imaginemos que yo tengo una hoja en blanco y me está diciendo, vamos a dejar un espacio para dibujar, y entonces yo empiezo a dibujar el pez, le pongo que tiene esto, que tiene esto otro, y luego empiezo a anotar las características. Es blanco, es azul, es así, asá, ta, ta, ta. Entonces empiezo a escribir y entonces me está diciendo cuál es la función del enunciado. Y entonces yo me voy a ir con cada una de las opciones, voy a quitarla por acá, voy a ir con cada una de las opciones para saber cuál es la respuesta. Entonces me voy a ir por ejemplo con la D que dice exponer una técnica para el estudio de peces. Exponer es como si estuviera contando cómo se hace el estudio de peces, pero en este caso dice deja un espacio para dibujar y anotar las características físicas de los peces que no reconozcas. Y entonces, si yo digo que esto es exponer una técnica para el estudio de peces, pues tendría que ser algo más complejo, ¿no? Porque estudiar peces no es simplemente como decir, va a escribir o va a hacer esto, sino tiene que hacer algo más. O la acción nos invita a hacer algo más que simplemente exponer una técnica, porque realmente el estudio de peces, pues el estudio de peces se daría después, ¿no? Se daría después del agua, no durante el agua, y por eso no podría ser. Entonces, la respuesta en este caso no sería la D. Vamos con la A. Describir el proceso de identificación de peces. Entonces,
Si yo identifico un pez, por ejemplo, o sea, cuando yo busco identificar un pez es, por ejemplo, tiene agallas, bueno, o sea, como que tiene una serie de características y empiezo yo a decir, ah, bueno, mire, si tiene esta, podría ser este, si tiene estas dos, podría ser luego este otro, pero ¿será que está describiendo el procedimiento de identificación de peces? No realmente está describiendo. ¿Por qué? Porque el enunciado no explica en detalle ni el procedimiento. O sea, no está diciendo como, mira, tienes que ver si tiene ojos pequeños, si es de 3 centímetros, si es de 10 centímetros. En ese caso sí estaría describiendo, pero no está describiendo por qué. No está describiendo porque no es una acción donde nos diga, mira, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y entonces la respuesta tampoco sería la A. ¿Listo? No es ni describir ni exponer en ninguno de los casos. Ahora, ¿por qué no es la B? Está diciendo informar sobre el uso del cuaderno acuático. Pues, digamos, esto tiene un orden lógico y el cuaderno acuático, o sea, informar sobre el uso. No, no porque simplemente nos está diciendo qué va a pasar si yo estoy en el agua y de repente pues no conozco la especie. Pues en este caso me está sugiriendo una técnica de identificación de peces con la cual pues voy a escribir, ah, tiene estas características, tiene esto, y a partir de ahí, luego yo podría identificar el pez una vez estoy fuera del agua y voy a la enciclopedia. Entonces empiezo, ¿cuál es ese tipo de pez que tiene ta 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 ta? Ta? Pero es diferente describir el procedimiento de identificación, que es como, bueno, describir sería cuando yo ya estoy en la enciclopedia y empiezo a buscar tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, ahí sí sería describir. Pero en este caso, este pequeño fragmento de aquí solamente nos está sugiriendo una técnica de identificación de peces. Ah, mire, puede dibujarle los ojos de estas características, con esto otro, con esto otro también, y a partir de ahí ya sí describir el procedimiento, pero en una primera instancia es una técnica de identificación de peces que se usaría pues por si no se conoce el tipo de pez o la especie de pez que se está evaluando. Por eso la respuesta en este caso sería la de sugerir una técnica. O sea, te está diciendo, mira, lo puedes hacer así o no lo puedes hacer así. Pero describir el proceso de identificación de peces es mucho más complejo. Informar sobre el uso del cuaderno acuático no nos está diciendo como el cuaderno acuático sirve para esto, esto y esto, sino que simplemente es una técnica sencilla que nos va a permitir identificar, en dado caso nosotros no lo sepamos, y tampoco es exponer una técnica para el estudio de peces, porque estudiar a los peces es estudiar toda su taxonomía, ¿no? Digamos como de qué cadena vienen, de dónde provienen, si son endémicos, si, o sea, si son invasores, etcétera, etcétera. Entonces esto no podría ser. Listo. La pregunta número 49 nos está diciendo, o nos dice de la siguiente manera. A medida de que los vaya identificando, después de buscarlos en la enciclopedia, cuando veas un pez que no logres reconocer, o en este caso dice tan pronto estés bajo el agua. Según el texto, ¿en qué momento, o sea, cuándo debes anotar y dibujar las especies de peces que no conoces en el cuaderno acuático? A medida que los vayas identificando, después de buscarlos en la enciclopedia, cuando veas un pez que no logres reconocer o tan pronto estés bajo el agua. ¿Cuándo se debe anotar y dibujar especies que no reconozcamos en el cuaderno acuático? La C. La C, cuando veamos un pez que no reconozcamos. Aquí no hay mucho que decir por lo mismo. Si yo no conozco el pez, pues para eso voy a utilizar o para eso voy a hacer el procedimiento de la técnica sugerida con la cual voy a poder identificar el pez más adelante. Listo. A medida que los vaya identificando, pues no, porque si no los identifico, precisamente es por eso que los estoy dibujando y se están describiendo. Después de buscarlos en la enciclopedia, pues no, porque la acción de la enciclopedia va después de la descripción. Y en este caso tampoco es cuando tan pronto esté bajo el agua, porque entonces pues no voy a estar anotando todos los peces que vea, sino aquellos que yo no reconozca, y por eso la respuesta en este caso sería la C. Listo, pregunta número 50. Entonces, todas las especies de cada familia, todos los peces de la enciclopedia marítima, las características de las especies según la familia a la que pertenecen o las características geográficas según el entorno marino donde estén los peces. Según el texto, para identificar peces se requiere conocer. ¿Qué se requiere para identificar qué tipo de pez
es el que estamos identificando? Em, Estoy entre la C y la D, pero creo que es ¿Cuál crees? la, la C. La respuesta es la C. Que yo diga que todas las especies de cada familia es imposible, porque, pues no, o sea, yo no voy a- es como que yo dijera, no, tengo que aprenderme todas las estrellas que hay en el universo. No tiene mucho sentido. Sino que en este caso, para identificar las especies o los peces que se necesita. Todos los peces de la enciclopedia marítima tampoco, o sea, no podría, es inabarcable. Para eso precisamente están las enciclopedias. La D, las características geográficas. Esto podría ser según el entorno marino en donde estén los peces, pero fíjate que, por ejemplo, era lo que te decía hace un rato. Un pez puede ser invasivo o puede ser endémico. ¿Cómo así invasivo? O sea, que viene de otra región y llega. O puede ser que también, por ejemplo, ahí ya te voy a mostrar un video, a ver si lo podemos encontrar para que se logre entender un poquitico mejor el tema. Pero en este caso, las características geográficas sí importan, pero fíjate que con el cambio climático, pues hay especies que se desplazan de sus lugares convencionales precisamente por todo el daño que se está haciendo al medio ambiente, ¿no? Entonces, para identificar el pez se requiere conocer, pues, las características de las especies. Como, mire, si tiene ojos pequeñitos puede ser este tipo de pez, o si tiene este color puede ser de esta otra familia, y así se lograría identificar. Por eso la respuesta sería la C. Listo, ahora vamos a responder de la 51 a la 55, entonces 51, 52, 53, 54 y 55, de acuerdo con la información. Entonces aquí tenemos el texto y aquí nos está diciendo. En la 51 nos dice todos los animales, ninguno de los animales, pocos animales, la mayoría de los animales. 51. ¿Quiénes admiraron al mono como un gran artista? Entonces nos están preguntando por quiénes. Todos, ninguno, pocos animales o la mayoría. Vamos a leer. La obra maestra dice así. El mono cogió un tronco de árbol, lo subió hasta el más alto pico de una sierra, lo dejó allí y cuando bajó al llano explicó a los demás animales. ¿Ven aquello que está allá? Es una estatua, una obra maestra, la hice yo. Y los animales, mirando aquello que veían allá en lo alto, sin distinguir muy bien qué fuere, comenzaron a repetir que aquello era una obra maestra, y todos admiraron al mono como un gran artista. Todos, menos el cóndor, porque él era el único que podía volar hasta el pico de la sierra y ver que aquello solo era un viejo tronco de árbol. Dijo a muchos animales lo que había visto, pero ninguno creyó al cóndor, porque es natural en el ser que camina no creer al que vuela. Junquea 2004, la obra maestra en Caminos de la Fábula, Buenos Aires, y bueno, pareciera un libro. Ahora, ¿quiénes admiraron al mono como un gran artista? Todos los animales, ninguno de los animales, pocos animales o la mayoría de los animales. La mayoría de los animales. La respuesta sería la D. Si fueran todos, entonces no estaría el cóndor. Y si fuera el cóndor, únicamente pues sería ninguno. Pero no, en este caso fue que la mayoría de los animales, o, o en este caso la mayoría, respectivamente, haciendo referencia a que fueron casi todos, menos uno, que fue el cóndor. Listo. El personaje principal y sus o su rival en la historia son respectivamente el cóndor y los demás animales, el cóndor y el mono y los demás animales, o el mono y el cóndor. ¿Cuál era el personaje principal? Y su rival o El, sus rivales. el mono y el cóndor. Y entonces la respuesta, La D. la D. Efectivamente, esa sería la respuesta. Listo. Siguiente pregunta. Entonces dice así. Dice, considere el siguiente fragmento del texto. Dice así.
Entonces dice, considere el siguiente fragmento del texto. Dijo a muchos animales lo que haya visto, pero ninguno creyó al cóndor, porque es natural en el ser que camina no creer al que vuela. Esta oración implica que los cóndores dicen la verdad depende de que todos la crean, los que pueden volar suelen ser incomprendidos, o el ser que camina está imposibilitado físicamente para volar. La C. Los que pueden volar suelen ser incomprendidos. No, no es la respuesta porque la oración que implica que los que pueden volar suelen ser incomprendidos por quienes en este caso caminan, pero quienes caminan no serían incomprendidos en sí mismos. Entonces yo no puedo decir que los que pueden volar suelen ser incomprendidos. Entonces queda la A, la B y la D. Sería la B. Efectivamente, la respuesta sería la B. ¿Por qué? Porque la verdad, en tanto que verdad, para que todos lo crean, tiene que ser puesta en boca de todos, ¿no? O que todos crean para que eso se convierta en una verdad. Por eso la respuesta en este caso sería la B. Pregunta número 54. Creía que las afirmaciones de la mayoría de los animales que caminan siempre son falsas. Gracias a sus habilidades evidenció que la presunta obra de arte en realidad no lo era. Notó que el mono hizo una escultura que dejó en lo alto de una sierra. O los animales que vuelan no confían en los que caminan. El cóndor no admiró al mono como un gran artista porque. ¿Por qué no lo admiró como un gran artista? Em, la B. Eh, Efectivamente, la respuesta sería la B. Gracias a sus habilidades, evidenció que la presunta obra de arte en realidad no lo era. Entonces, ¿por qué no admiró al mono? Porque se dio cuenta que estaba diciendo una mentira. Creía que las afirmaciones de la mayoría de los animales que caminan son siempre falsas, pues esto no podría ser porque él lo comprobó, dado que todos estaban diciendo que era algo cierto. Notó que el mono hizo una escultura que dejó en lo alto de una sierra, pues no era una escultura, ya sabíamos que no era una escultura, por eso no sería la C. Y la D, los animales que vuelan no confían en los que caminan, pues no tienen nada que ver con... o sea, sí tiene que ver con el cóndor, pero en este caso en específico, gracias a que el cóndor podía volar, pues se dio cuenta que la obra no era una obra, sino un pedazo de tronco. Listo. 55. Que el mono no era un gran artista, que la estatua del mono no era la obra de un gran artista, que aquello que dejó el mono en el pico de la sierra era solo un troco de árbol, o que la obra maestra del mono era una estatua hecha a partir de un tronco de árbol. ¿Qué fue lo que dijo el cóndor a los demás animales? Em, la C. Que aquello que dejó el mono en el pico de la sierra era solo un tronco de árbol. Entonces, no dijo que el mono no era un gran artista, tampoco dijo que la estatua del mono no era la obra de un gran artista, que la obra maestra del mono era una estatua hecha a partir de un tronco de árbol o que aquello que dejó el mono en el pico de la sierra era solo un tronco de árbol. Que la obra maestra del mono era una estatua hecha a partir, entonces no era una estatua, porque era un pedazo de tronco. La respuesta sería la C. Esta sería la respuesta correcta. Listo. Ahora de las 56 a las 60. 56, 57, 58, 59 y 60. Entonces vamos primero con la primera pregunta que nos está diciendo en la 56. ¿Qué función cumple la cita al final del segundo párrafo? Entonces vamos a leer la cita del segundo párrafo
por acá. ¿Qué dice? La cita al final del segundo párrafo. Listo. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo y cuarto párrafo. Dice que es en el segundo. Entonces, primero vamos a leer el texto completo. O bueno, sí, es necesario leer el texto completo para tener todo el contexto. Dice así. Mientras miro determinadamente una entrevista en YouTube a Vladimir Nabokov, pienso acerca de la calidad de sus respuestas frente a las preguntas hechas por su interlocutor sobre su libro Lolita. De hecho, son frases extraordinariamente buenas para haberlas sacado directamente de la manga. Pero espere, ¿qué es lo que hace Nabokov con sus manos? Está dándole vuelta a unas fichas bibliográficas. Está hojeando notas, está leyendo, domina 3 idiomas y sin embargo se apoya en respuestas prefabricadas para hablar acerca de su trabajo. ¿Estoy desilusionado? Al principio sí, pero después pienso que ningún escritor tiene necesariamente que ser conversador brillante. El trabajo de un escritor no es siempre ser inteligente, a excepción por supuesto de cuando escribe. Hazlitt, el más tímido de todos los escritores, comentaba que no veía por qué un autor está obligado a hablar acerca de... Dame un segundo. Listo, discúlpame. Entonces nos está diciendo. Hazlitt, el más tímido de todos los escritores, comentaba que no veía por qué un autor está obligado a hablar más de lo que está o estaría obligado a bailar, o a montar a caballo, o a practicar esgrima mejor que otras personas. Leer, estudiar, estar en silencio y pensar que son mala introducción a la facilidad del diálogo. Creo que tiene razón. Como la mayoría de los escritores, parezco ser más inteligente cuando escribo que en persona. Cuando el trabajo está saliendo bien, expreso opiniones que nunca hubiera pronunciado en una conversación y que jamás se me hubieran ocurrido si no fueran escribiendo. O si no fuera escribiendo. Según el escritor Edgar Allan Poe, algún francés, posiblemente Montaigne, dijo: la gente habla sobre pensar, pero yo, por mi parte, pienso solo cuando me siento a escribir. No puedo encontrar estas palabras en mi copia de Montaigne, pero estoy de acuerdo con la idea, quien quiera que la haya anunciado. Y no es porque escribir ayude a organizar mis ideas o revele, cómo me estoy sintiendo sobre algo, sino porque de hecho crea pensamiento. ¿Qué función cumple la cita al final del segundo párrafo? Entonces nos está diciendo, Hazlitt, el más tímido de todos los escritores, comentaba que no veía por qué un autor está obligado a hablar más de lo que estaría obligado a bailar, o a montar a caballo, o a practicar esgrima mejor que otras personas. Leer, estudiar, estar en silencio y pensar son una mala introducción a la facilidad del diálogo. Y entonces nos está diciendo, ¿qué función cumple? Mostrar una opinión que cuestiona parte de la tesis del autor, sintetizar la posición de una autoridad frente al tema abordado, desarrollar el argumento central en favor de la posición del autor o presentar razones con las cuales el autor apoye su tesis principal. Y entonces nos vamos al segundo párrafo nuevamente. Estoy desilusionado, sí, al principio sí, pero después pienso que ningún escritor tiene necesariamente que ser un conversador brillante. O sea, que en este caso él piensa que no es que sea tan necesario porque el trabajo de un escritor no es ser tan inteligente, a excepción, por supuesto, de cuando escribe. Hazlitt, el más tímido de todos los escritores, comentaba que bueno. Entonces, ¿será que eso está? Una opinión que cuestiona parte de la tesis, sintetiza la posición de una autoridad frente al tema abordado, desarrolla un argumento central en favor de la posición del autor o presenta razones con las cuales el autor apoya su tesis principal. Eh, Creo que es la D. ¿Por qué la D? Pues porque el autor, a ver, no sé cómo explicarlo, pero o sea, él como al presentar esas razones está como que defendiendo pues su, ¿cómo sería? Pues sí, su tesis, pero es que no sé cómo explicarlo, profe. No, tranquila. Vamos a ver la A. Dice, mostrar una opinión que cuestiona
parte de la tesis del autor, pues si cuestionara la tesis del autor sería al contrario. Diría como no, efectivamente todo autor necesita ser inteligente en entrevistas, bla, bla, bla. Pero en este caso sabemos que el argumento está acompañando la idea que propone el autor. O sea, está acompañando lo que el autor está diciendo. Entonces por eso la respuesta en este caso no podría ser la A. Porque mostrar una opinión que cuestione parte de la tesis pues iría al contrario de lo que está diciendo el autor. Por ello no sería la A. Sintetizar la posición de una autoridad frente al tema abordado. Sintetizar la posición de una autoridad frente al tema, pero a favor, en contra. Entonces que digan, porque sintetizar la posición de una autoridad, pero ¿qué? ¿A favor o en contra? Porque finalmente por eso también se descarta la A, porque en este caso dice si se cuestiona pues está en contra, pero sabemos que está a favor. Entonces pues no puede ser que simplemente sintetice porque sabemos que en este caso hay algo más o hay algo más que efectivamente nosotros tenemos que identificar de acuerdo a esa posición, ¿no? Entonces no podría ser como simplemente sintetiza, pero sintetiza que a favor, en contra, a un lado, al otro lado. ¿Y cómo sabemos que está a favor de lo que está diciendo el autor? Porque el mismo autor lo está reconociendo, entonces sabemos que es a favor. Desarrolla el argumento central en favor de la posición del autor, o la D, que dice en este caso presenta razones por las cuales el autor apoya su tesis principal. Y entonces, en este caso, desarrollar el argumento central es distinto a presentar razones. ¿Por qué es distinto desarrollar el argumento central? Porque el argumento central es cuando yo digo voy a hablar de colores y voy a hablar sobre el color azul. Entonces me va a centrar en solamente hablar del color azul. Pero en este caso, si yo dijera, por ejemplo, ¿por qué el color azul queda bien con las casas? Pues muestro ejemplos y efectivamente esta cita no es otra cosa que un ejemplo. Hazlitt, lo que fuera y lo que dijera, está apoyando lo que dice el autor y por eso el autor lo utiliza para presentar razones con las cuales el autor apoya su tesis principal y en este caso da a entender, adicional a ello, que la cita lo que está haciendo es reforzar esa idea que él tenía acerca de los escritores y que posteriormente pues va a empezar a construir con sus argumentos, ¿no? Entonces no puede ser el argumento central porque el argumento central va más allá, pero sí puede ser que presentan razones. ¿Por qué? Porque en este caso estas razones presentadas lo que hacen es precisamente apoyar la tesis principal para así desarrollar el argumento central. Pero que diga que se desarrolla el argumento central a partir de esto, pues no podría ser porque yo no puedo decir como lo que dijo Einstein es el argumento central de lo que yo estoy diciendo. No, cuando yo cito a Einstein o cuando yo cito a alguien, yo me estoy apoyando o estoy dando razones de apoyo para definitivamente decir como por qué el azul o cuando estoy argumentando por qué en este caso los autores o los escritores pues no es que sean necesariamente brillantes o que tengan que ser brillantes a la hora de entrevistar, porque una cosa es escribir y otra cosa es entrevistar, ¿no? Cualquiera pudiera hablar bien al hacerle una entrevista, pero la entrevista no es lo mismo que escribir porque escribir es algo mucho más complejo. Listo. Entonces vamos con la 57 que dice así. A muchos escritores, a todos los escritores, a muchos escritores, a unos pocos escritores. ¿A qué se refiere la palabra mayoría? Considere la siguiente afirmación en el texto. Como la mayoría de los escritores, parezco ser más inteligente cuando escribo que en persona. Se está refiriendo a muchos escritores, a todos los escritores, a muchos escritores o a pocos escritores. Y vemos que mayoría pues, se refiere a una cantidad, pero a muchos escritores excluyendo el autor del texto o a muchos escritores incluyendo el autor del texto. Como la mayoría de los escritores, parezco ser más inteligente cuando escribo que cuando estoy en persona. Pues, ¿cuál sería la respuesta? Eh, la, ay, entre la A y la C, pero creo que es la A. A muchos escritores excluyendo, ¿será que excluye si dice como la mayoría de los escritores parezco ser más inteligente? ¿Eso lo está excluyendo o lo está incluyendo? Ah, no, sí lo está incluyendo, entonces la, la C. La C, efectivamente. ¿Por qué? Porque está incluyendo al autor
la mayoría de escritores piensa antes o es inteligente antes o después. Entonces, en este caso es como si yo dijera, por ejemplo, todos los profesores que enseñan lectura crítica deberían de ser muy buenos profesores. Pero cuando yo digo todos los profesores, no me estoy refiriendo a mi persona. En cambio, si yo digo, como la mayoría de los profesores, yo considero de que bla, 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 ahí sí ya me estoy incluyendo. Pues por eso él también se incluye. Y mayoría no siempre tiene que ser todos. La mayoría puede ser 99 y luego puede estar uno por fuera. Como el ejemplo del cóndor, precisamente. ¿No? Que todos creían, o la mayoría creía que en este caso era, ¿era qué? Era una obra de arte, pero pues finalmente el cóndor se dio cuenta. Entonces, si yo digo mayoría, no siempre me refiero a la totalidad. Puede ser 99 y 1, o 98 y 2, o mayoría siempre es, digamos, en una cantidad de números, 100. Si tengo 100 datos, la mayoría pueden ser 51. Pero mayoría son todos, la mayoría no son todos. ¿Listo? Por eso en este caso la respuesta sería a muchos escritores, incluyendo al autor. Listo. 58. La 58 nos está diciendo presentar una tesis controversial y matizarla a lo largo del texto con base a ideas de otros autores, citar autores que hablan sobre el tema y explicar por qué está de acuerdo solo con algunas ideas, relatar una experiencia personal que parece decepcionante para luego explicar por qué no lo es, o desenmascarar a un reconocido autor para criticar un comportamiento común entre escritores. Caliente. Entonces la 58 nos está diciendo qué estrategia utiliza el autor para hacer interesar al lector en el tema central del texto. O sea, ¿qué hace o qué estrategia utiliza el autor para que el lector pues se interese por leer lo que está escribiendo o lo que escribió él? Presentar una tesis controversial y matizarla a lo largo del texto con base a otros autores. Citar a autores que hablan sobre el tema y explicar por qué está de acuerdo solo con algunas ideas. Relatar una experiencia personal que parece decepcionante para luego explicar por qué no lo es. O desenmascarar a un reconocido autor para criticar un comportamiento común entre escritores. La C. Relatar una experiencia personal que parece decepcionante para luego explicar por qué no lo es. ¿Qué estrategia utiliza el autor para hacer interesar al lector en el tema central del texto? Relatar una experiencia personal que parece ser decepcionante para luego explicar por qué no lo es. Te voy a explicar algo. La B que dice citar autores que hablan sobre el tema, pues no, porque él no inicia citando autores, sino él inicia precisamente contando su anécdota. Estaba viendo un video de Vladimir Nabokov, si no estoy mal creo que es un escritor ruso, si no me falla la memoria después de leer algo de él. Entonces, en este caso está como contando. Pero mira que nos está diciendo, ¿qué estrategia utiliza el autor para hacer interesar al lector en el tema central del texto? Luego dice la de desenmascarar a un reconocido autor para criticar un comportamiento común entre escritores, pero realmente no lo está desenmascarando, porque desenmascarar es como si yo dijera, ay, Nabokov se cree el mejor escritor, pero véanlo, él en un canal o en un video muestra que no. Entonces eso sería desenmascarar. Pero sencillamente no lo está desenmascarando, sino que simplemente estaba viendo un video de la entrevista y se dio cuenta de que algo estaba pasando. Y entonces aquí era lo que te iba a decir. La A y la C, mira que, claro, uno diría que la respuesta es la C y marca la C, pero la A es más compleja que la C. Aunque ambas estén diciendo lo mismo, la A te dice presentar una tesis controversial, como lo es el hecho de que los escritores pues efectivamente escriban, ¿no? Y luego se les haga una entrevista y luego matizar a lo largo del texto con base en ideas de otros autores. Matizar es como demostrar, o en este caso enseñar que en efecto algo estaba sucediendo. Pero si, por ejemplo, yo dijera que es la C, que es relatar una experiencia personal que parece decepcionante, para luego explicar por qué no lo es, eso estaría mejor descrito en la A, que es presentar una tesis controversial. ¿Por qué?
porque dice la tesis, como, es que todos los escritores o los escritores no siempre son buenos entrevistados, por decir algo. Y luego matizarla para decir, bueno, es que una cosa es ser entrevistado y otra cosa es ser escritor. Y eso se presenta justamente acá en la A. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta que diga luego explicar por qué no lo es, pues en cierta manera él termina con ese sinsabor, pero digamos que dentro del todo y el todo, si te das cuenta la A me está diciendo también que luego con base en ideas de otros autores. Y si nosotros nos vamos al texto, mira que por ejemplo aquí habla de Hazlitt, luego habla de Edgar Allan Poe, o sea, habla de autores que efectivamente en algún punto, bueno, y Montaigne también, ¿no? Que también es otro escritor, Poe, Montaigne, luego Hazlitt, luego creo que también pues empieza a hablar de estos autores como una forma de referenciarlo. Y mira que por ejemplo el título dice, cuando los escritores hablan, entonces cuando los escritores hablan hace referencia a varios escritores. En cambio si yo dijera como, sí claro, la explica por qué no lo es, pues explicar se queda bastante corto. Lo que hace es que con base en ideas a otros autores explica o en este caso matiza. Matizar es, digamos, como fundamentar. Fundamentar porque es algo que sí sucede, pero si es bueno, si es malo. Pues en este caso la respuesta más, o sea, más, ¿cómo decirlo? La A y la C son lo mismo, pero la A te está dando un punto más, que es en este caso cómo lo hace el autor presentando una tesis, luego digamos presentando argumentos y finalmente construyendo su argumento también. Listo. La 59, hagamos la 59, que sería la última, y te dejo la 60 para que la hagas tú. Entonces la 59 nos dice, ¿qué significa la última frase del segundo párrafo? Leer, estudiar y estar en silencio y pensar son una mala introducción a la facilidad del diálogo. Los escritores, a diferencia de los oradores, suelen leer, estudiar y estar en silencio y pensar. Aquí hay un juicio de valor porque está diciendo como los escritores son los que leen, estudian y están en silencio para pensar. Pero realmente eso es lo que sucede. Todo buen escritor debería dedicarse a la lectura, al estudio y al silencio y a pensar y no a hablar. Ojo por acá, que también me está presentando otro juicio de valor. La C. Las personas que se dedican a leer, estudiar y estar en silencio y pensar no conversan mucho. O la D, es imposible ser hablador cuando se lee, se estudia y se está en silencio y se está escribiendo. Es imposible ser hablador cuando se lee, se estudia y se está en silencio y se está escribiendo. Imposible. Otro juicio de valor. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué significa leer, estudiar y estar en silencio y pensar? Son una mala introducción a la facilidad del diálogo. Creo que es la C. Si nosotros nos vamos con la A que dice los escritores, a diferencia de los oradores, suelen leer, estudiar y estar en silencio y pensar, es un juicio de valor. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, pues quien solamente lee o quienes leen, estudian y están en silencio y piensan son solamente los escritores y no los oradores. Pero ambos cumplen la función de leer, estudiar y estar en silencio y pensar precisamente para saber qué decir. Una cosa es que yo sea buen escritor porque escribir es algo que conlleva tiempo. No es como que yo escriba una novela en 10 días, o en 5 días, o en un día, sino se requiere de tiempo. Y hablar requiere de más tiempo, pero a diferencia de la novela es algo que sucede de forma inmediata, que sin embargo necesita de un fundamento, ¿no? Por eso no sería la A, porque ambos requieren de ambas partes. La B, todo buen escritor debería dedicarse a la lectura, al estudio, al silencio, a pensar y no hablar. Es un juicio de valor porque entonces ningún escritor puede hablar. Dedíquese solamente a escribir. Entonces, pues no, precisamente porque no es que no se sepa hablar, sino que son cualidades completamente diferentes. Que yo sea bueno en básquetbol no significa que vaya a ser bueno en fútbol, porque son deportes diferentes. Lo que pasa es que normalmente se asocia la idea de que como alguien escribe, entonces sabe hablar, y porque sabe hablar, entonces en este caso, pero ya nos dimos cuenta que con el ejercicio pues suele suceder, o es bastante común, que sea diferente pensar para hablar que pensar para escribir. Entonces por eso no sería la B.
La D, es imposible ser hablador cuando se lee. Si me habla de imposible, pues en este caso yo ya puedo quitar esto porque si me dice que es imposible, como que yo dijera todas las vacas son blancas, entonces nunca va a haber una vaca café. Efectivamente en algún punto debe haber una vaca café. Entonces no es que sea imposible. En este caso si dijera como por ejemplo la dedicación a hablar y escribir es distinta, y por eso la respuesta es la C. Ya que la C te dice, las personas que se dedican a leer, estudiar y estar en silencio y pensar no conversan mucho, porque es diferente hacer esto a hacer esto otro, conversar. Y por eso la respuesta es que en este caso, por eso se habla de que es una mala introducción a la facilidad del diálogo, porque por eso prefieren el silencio antes que hablar, pues para eh, ser distintos, ¿no? O tener diferencias respectivamente. Y entonces voy a tomar captura de pantalla, espérame,